Bueno, continuamos con puntos de referencia. Vamos a iniciar hoy una reflexión sobre el tema de Venezuela, que es un tema que ocupa la atención mundial. Sin lugar a dudas, quizá el tema internacional más importante, la presencia de buques militares cerca de la costa venezolana. Y hay un tema que ha trabajado nuestro compañero, distinguido académico, Luciano Firpo, sobre la doctrina Monroe, cómo se inicia toda esta visión de Estados Unidos que se ha conocido como con la consigna de América para los americanos, yo diría América para Estados Unidos, ¿verdad? Para los norteamericanos. Y para los norteamericanos. De manera que vamos a hablar un poco de lo que ha sido la doctrina Monroe y cómo todo eso viene hacia el tema de Venezuela. Bueno, entonces debemos destacar en primer lugar que a principios del siglo XIX se produjo la era napoleónica y que esta terminó con el Congreso de Viena, donde hubo un reparto de los países que derrotaron a Napoleón, y también se fundó una llamada Santa Alianza entre Prusia, Rusia y Austria. Y frente a la Santa Alianza, que buscaba expandir las monarquías absolutas, en Estados Unidos el presidente James Monroe proclamó su famosa doctrina, que era como una especie de advertencia a los países europeos, donde se planteaba que una agresión a un país americano por parte de una nación europea se consideraría como una agresión hacia los Estados Unidos. Debemos señalar que la última agresión que recibió Estados Unidos de un país europeo fue en 1812 de parte de Gran Bretaña, que había sido la madre patria. Frente a la doctrina de Monroe, en 1826, Simón Bolívar convocó el Congreso de Panamá, al que Estados Unidos asistió como oyente. De ese Congreso, los países latinoamericanos... Panamá era en ese momento parte de Colombia. De Colombia, sí. Los países latinoamericanos salieron más divididos. Por ejemplo, existía la Gran Colombia, que eran Venezuela, Colombia y Ecuador, y se fragmentó. Y es en esa época que Bolívar dice su profética frase de que América Latina parecía condenada a padecer los infortunios de Estados Unidos en nombre de la libertad. A finales del siglo XIX, el presidente Theodore Roosevelt implementó lo que se conoce como el corolario Roosevelt a la doctrina de Monroe, o la política del big stick, o del gran garrote. ¿Qué trae esto consigo? La política de las intervenciones en Cuba, Puerto Rico, Panamá, después aquí en República Dominicana, Haití, porque esa era la clásica estrategia. Además, los países imperialistas desarrollaron 3 mecanismos de influir en los países pobres. Enclave agroexportadores, construir una gran bananera, una azucarera, cafetera o lo que fuera. Los empréstitos a través de préstamos o las bases navales, que de ahí tenemos los ejemplos todavía, de Guantánamo. La del Canal de Panamá fue donde inclusive se creó la Escuela de las Américas. A finales del siglo XIX también, con la segunda etapa de la Revolución Industrial, el petróleo se convierte en el combustible o en el elemento fundamental. Y Venezuela tenía petróleo. Entre 1908 y 1935, el dictador venezolano Juan Vicente Gómez permitió que la familia Rockefeller convirtiera a Venezuela en lo que se denomina el rancho de los Rockefeller, para explotar bajo un régimen de exención casi total este recurso imprescindible para la modernidad. En los años 50, el dictador Marcos Pérez Jiménez también siguió facilitando. Después de la caída de Jiménez, vino la reunión de Punto Fijo, donde se reunieron los partidos que relevan
la situación, pero... Los socialcristianos y los socialdemócratas Sí, en sí. esa época. Sí. Supuestamente Venezuela nacionalizó el petróleo, pero era mentira, porque a Venezuela no le tocaba ni siquiera el 20% de los ingresos del petróleo. Con Hugo Chávez es que se inicia un proceso real de nacionalización del petróleo. Entonces, Estados Unidos, que había considerado a el Caribe y América Latina como su patio trasero, que hoy dicen los chinos que eso es falso, que haya algún lugar de la tierra que sea patio trasero de otro país. Bueno, los chinos tienen 400.000 millones de inversiones en América Latina, según Atilio Borón. Entonces, sirven para contrarrestar esa situación. Lo que está pasando en Venezuela no es asunto de que Maduro es un narcotraficante, porque eso es un subterfugio. El cartel de los soles no existe. Es la doctrina... Es una afirmación que acaba de hacer el presidente Petro, que ha dicho, se supone que un presidente está muy bien informado. Mike Cheater, yo te hablé de eso fuera de cámara ayer, también sostiene, norteamericano, que no existe el cartel de los soles, que es un invento de Estados Unidos. Así es. Es un subterfugio como tantos. Pues ya, por ejemplo, en 1898, Estados Unidos no tenía cómo intervenir en Cuba. Y bueno, ahí está lo de Petro. Sí, hundió un acorazado y le declaró la guerra a España y se apropió de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Pero el caso dominicano, sí. En el siglo XX, Estados Unidos ocupó 2 veces la República Dominicana, con pretextos distintos. En 1916 era para que se pagara una deuda. Para el cobro ¿verdad? de la deuda, sí. Una deuda famosa, tú eres historiador y sabes qué deuda era esa, ¿verdad? De la improvement que la había tomado Lilis. Desde Cuca, ¿no? Pero, sí, y en 1965, para salvar vidas, ¿no? 42.000 marines. Pero para salvar vidas norteamericanas. pues sí, Vidas norteamericanas y para impedir la reposición del gobierno constitucional de Juan Bosch. oye, otra versión de la injerencia de los Estados Unidos, como la paralela a la doctrina de Monroe, fue planteada por el presidente William Taft, que es la diplomacia del dólar, que Estados Unidos se constituía en policía financiero para salir a proteger los capitales de origen norteamericano. Y eso fue lo que ocurrió aquí, cuando viene de que a garantizarse el cobro de la improvement, que era una deuda ilegal que se redujo en un plan de ajuste de la deuda de 40 a 17. Eso evidencia el fraude. Entonces, señores... Es una historia que la gente debe conocer, porque lamentablemente solamente se ve que Venezuela, y no se conoce ese contexto histórico que tú estás explicando, ¿no? Por ejemplo, miren, a principios del siglo XX se cobraba con cañonera. En 1904, a propósito de lo que usted mencionaba, Radamés, en los Estados Unidos bombardearon a Villa Pajarito, forzando un arreglo financiero del gobierno dominicano con la improvement. Pero en 1903, Alemania, Italia y Gran Bretaña le hicieron un bloqueo naval a Venezuela para cobrarle de manera compulsiva. Es decir, que la vocación imperialista, cada vez que puede chantajear o extorsionar a un gobierno, lo hace. Y lo que está ocurriendo hoy va un poco más allá, porque Estados Unidos está en una situación de declive en este momento, perdiendo importancia geopolítica en el resto del mundo y tratando de dar pasos duros aquí en América Latina para tratar de definir algún espacio, porque lo de Venezuela también es para que se vean en los espejos de México y de Colombia, que es donde realmente hay cárteles de las drogas y hay gobiernos que son cuestionados por quiero Estados Unidos. agregar a eso que la mayor parte de la droga
no llega a Estados Unidos por el Caribe, por el sur del Caribe, donde están estas naves norteamericanas, sino por el Pacífico. El 87% de la droga que entra a Estados Unidos, que es producida en Sudamérica, pero no en Venezuela precisamente, sino fundamentalmente en Colombia y también en Bolivia. Sí. Y en otros países más, pero fundamentalmente Colombia y Bolivia. Pero entra por Sudamérica, no por el Caribe, de manera que ¿qué droga es que van a impedir? ¿Verdad? Pero con submarinos nucleares. Cuando está prohibido con el Tratado de Tlatelolco del 14 de febrero de 1967, que prohíbe el uso de armas nucleares en América, 14 países, que por cierto, quien promovió ese encuentro, que fue el secretario de Relaciones Exteriores de México, obtuvo el Premio Nobel de la Paz en ese momento. Sí, pero la pregunta que yo me hago es, ¿en Estados Unidos no hay carteles de droga adentro? A ellos no les importa lo que están allá adentro, por lo de fuera. Bueno, no, está bien, una pregunta ingenua tal vez, ¿no? Estados Unidos es uno de los mayores, es el mayor consumidor de droga en el mundo. De manera que como economista, donde hay demanda, hay oferta. Claro. Si hay muchos consumidores de droga y la mayoría están en Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Que hay productores de droga. Es un gran negocio, ¿verdad? En el mundo capitalista, el tema de la droga. Hay mucha hipocresía en este tema, evidentemente. Y claro, ahora lo están utilizando como un elemento de deslegitimación de Venezuela y de justificación para una agresión a ese país. Bueno, lo cierto es, señores, que en el contexto